Arratsaldeon eta ongi etorri 2024 aurrekontuak onartzeko ezohiko udalbatza honetara. Besterik gabe, hasiera emango diogu ezohiko udalbatza honi. Arratsaldeon, lehenengo puntua 2024 ekitaldiko aurrekontu orokorra onartzea. Gaur hona, ezohiko udalbatza honetara 2024 aurrekontuak dakartzagu. Landutako aurrekontuak direla esan dezakegu. Errealitatea, adik eta ondoen, islatzen duten aurrekontuak egiten saiatu gara. Herritarren beharrei eta herriaren erronkei erantzuteko aurrekontua. Nabarmentzekoa iruditzen zaigu baita ere, alderdi guztien ekarpenekin egindako aurrekontua dela. Guztira, 27 milioi, 200.258,17 euroko aurrekontua da. Eta iruditzen bazaizue, ia inorrek jaramonik egingo ez dioken zenbakiak bata bestearen atzetik esan beharrean, aurrekontutako gako nagusiak azalduko ditut. Aurrekontu honekin, erronka nagusi hauei erantzuten saiatu gara. Batetik, gizarte babesa eta zaintza. Zaintza plana osatzeko eta etxez-etxeko zerbitzu hobetzeko ahalegin berezi egin dugu. Horrez gain, etxebizitza planaren bidez, erreztasunak eskaini nahi dizkiogu herritarrei etxebizitza eskuratzeko orduan eta irisgarritasunari dagokionez, inbertsioak egingo ditugu gure eraikinetan eta diru laguntzak emango dizkiegu komertzioei beraien lokalak irisgarri egiteko. Tokiko ekonomia. Herriko enpresa eta merkatarientzat 150.000 euroko partida sartu dugu digitalizazioan, eraginkartasun energetikoan eta irisgarritasunean urratsak emateko. Horrez gain, herritarren eskaerei erantzuteko coworking guneak sortzeko azterketa bat ere egingo dugu. Transizio ekologikoari dagokionez, transizio ekologikoan urratsak eman ahal izateko ikerketa martxan dago eta horren ondoriotatik aterako dira jarraitu beharreko urratsak. Horrez gain, herri baratzak ere egingo ditugu. Herritarrek beraien elikagaiak ekoitzi ahal izateko. Honetarako 50.000 euroko partida bat sortu dugu. Herriaren garapena. Aparkalekuekin daukagun arazoari konponbidea emateko, alde batetik egun dauden aparkalekuak txukunduko ditugu eta bestetik aparkaleku berriak martxan jartzeko azterketa egingo dugu. Udaletxe bizitzak ere berrituko ditugu, zaurgarriak diren pertsona eta familiak erabili ditzaten. Izturitza dorretxearen etorkizuneko aukera ezberdinak zeintzuk diren ikusteko ere azterketa egingo dugu. Eta auzoetako beharrei erantzunez, Dr. Wizi parkean komun publikoa ere jarriko dugu eta honetarako 80.000 euro jarri ditugu partida batean. Kultura, hezkuntza eta euskarari dagokionez, gauzatu berri da kultura eragileekin batera herriko kultura arloko diagnostikoa eta diagnostiko horretatik abiatuta eramango dira hurrengo urratsak. Hezkuntzan, haurren eta ikastetxeen elkarlana sustatzeko eta indartzeko eskola kirola berri bat martxan jarriko dugu eta horretarako eman ditugu dagoeneko lehen urratsak. 14.000 euroko partida bat eskainiko diogu martxan jartzeko proiektu honi. Euskaran berriz, aisialdian eta merkataritzan eragiteko parketarrak eta euskaraz barra egitasmoei jarraipena emango zaie. Bi egitasmo hauentzako 20.000 eurokoa izango da partida. Kirolean, alde batetik, elkarteei eta kirolari ematen zaien diru laguntza partida indartu dugu. Guztira, 120.000 eurokoa izango da. Bestetik, kirol jarduera ezberdinak burutzeko, tresneria berritzeko diru partida ere indartu dugu, eta 140.000 eurokoa izango da partida hau. Azkenik, kirol egokituko federazioarekin hitzarmena egingo dugu. Kirol egokitua sustatzeko hitzarmen hau 12.000 eurokoa izango da. Hemen aipatu beharra daukat, akats bat dela medio, partida hau gastu bezala jarrita dago, baina hitzarmen bidez izango da. Eta zean iztuitzaren kasuan, hitzarmen bezala jarrita dagoen partida bat gastu bezala izango da. Ez du inongo eraginik kopuruetan, kopurua bera dadako, soilik da kapitulo aldatzea. Bestetik, emakumearen etxea ere, etorkizunean izan dezagun,
martxan jarriko dugu prozesua. Prozesu honetarako berdintasun sailetik 17.000 euroko partida bat egongo da. Garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere, herritarrak dituzten beharrei aurre egiteko eta udal bezala dauzkagun erronkei erantzun emateko, udaleko lantaldeen berrantolaketa. Eta hori ere aurten gauzatu nahi dugu. Honetarako 15.000 euroko partida bat egongo da. Eta azkenik, aurrekontu hau hobeto ulertu ahal izateko, gerakineko diruarekin zer egin ere adostu dugu eta lehentasunezko egitasmoak zeintzuk diren zehaztu ditugu. Hori gainera, egutegi batean txertatu dugu. Horrela, besteak beste, hauek egingo ditugu gerakinetik. Batetik, igerileku naturalaren azterketa, bestetik, udalsail ezberdinetako beharrak dituzten dunperra, garabia eta barredora, urteak daramatzate sail ezberdinetatik hauek eskatzen eta aurten gauzatzen nahi dugu, beraien nahi hori. Gabriel Aresti auzoan obra lizitatu eta martxan jartzea da helburua 2024an. Urigain irisgarri egiteko proiektua, Goiburuko plaza berritzeko proiektua, eta azkenik, herriarentzat horren garrantzitsuak diren kiroldegiko bigarrengo pista, liburutegi berria eta zerbitzutako pabelloia martxan jarriko ditugu. Esan dudan bezala, hauek dira gure gako nagusiak, ez dugu nahi izan zenbakiak, askotan zenbaki saltza hortan, zeintzuk diren helburuak eta zeintzuk diren gure asmoak nahastutzen da, eta nahi izan dugu modu argi batean azaldu zeintzuk dian guretzako gakoak dian egitasmoak eta 2024an zeintzuk gauzatuko ditugun. Orain, iruditzen bazaizue, gainerako alderdiei, emango dizuet hitza, alderdi sozialistatik hasita. Arratsaldeon guztioi, eta gure ekarpenekin hasi baino lehen, bai gustatuko litzaiguke, decía que antes de empezar con las propuestas, sí que quería, antes de presentar nuestras propuestas, sí que quería recordar que hoy es el 15 de febrero, que es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil, y pues desde aquí mandar todo nuestro cariño y apoyo a todas esas niñas y niños que lo están pasando mal y sobre todo a sus familias, para hacer frente a esa situación tan complicada y desde aquí también aprovechar para pedir que se siga reforzando la inversión que tan buenos resultados da en ese sentido. La inversión sobre todo en conseguir curas y sobre todo tratamientos mejores que ayuden a enfrentarles a esta situación. Y luego también quiero recordar, porque hoy también es un día importante para nosotros, que se hizo la reforma, se ha hecho la reforma del artículo 49 de la Constitución, que como recordarán, lo que hace es eliminar el término disminuido, que también lo trajimos a este pleno, en una de las propuestas que hizo el Partido Socialista cuando se aprobaron las tasas, y en ese sentido, creo que hoy es un día importante también para todos y, especialmente para este pleno, ya que esa parte la refrendamos aquí ya en el mes de octubre. Dicho esto, sí que queríamos presentar las 15 propuestas a definir que se han hecho por parte del Partido Socialista y en las cuales hay 13 propuestas específicas y 2 compromisos firmes para tratar de conseguir un Andoain que sea más social, más participativo, accesible, verde y más seguro. Las vamos a dividir en varios bloques. Por un lado, primeramente, con la intención de conseguir, como decíamos, un Andoain más social, solidario y justo, en el que se recorten las desigualdades, proponíamos mantener en 153.000 euros las ayudas municipales de garantías de ingresos, que es lo que se conoce habitualmente como las AGIs, que son las ayudas que destina directamente el Ayuntamiento de Andoain para hacer frente a las necesidades de las personas más vulnerables que tenemos entre nosotros, entre nuestras vecinas y vecinos, y que complementan las ayudas de emergencia social más conocidas como AES. Por otro lado, también queríamos mantener en 20.000 euros las ayudas para material escolar y en 18.000 euros las ayudas para actividades extraescolares. Recordar que los 20.000 euros que son para material escolar son también orientados para que se consuman en el comercio local de Andoain. Respecto a la materia de participación ciudadana y accesibilidad,
los compromisos, sobre todo, que se adquieren con la ciudadanía y que se adquirieron en su momento a través de los presupuestos participativos del 2023. Nos parecía muy importante que estuvieran reflejados también en el 2024, teniendo en cuenta que no se han llevado a cabo, independientemente de quien ostente la alcaldía y el Gobierno municipal. Y por eso proponíamos pues, mantener el importe de 40.000 euros para la apertura de la Biblioteca de Andoain los sábados y domingos por la mañana, tal cual fue la petición ciudadana. También crear cursos municipales con opción a prácticas y empleos, sobre todo dirigidos a mujeres en materia de inserción laboral, con 60.000 euros. El plan de vías ciclistas para Andoain de 60.000 euros y los itinerarios accesibles para peatones que unieran el barrio de Olagain y la calle Joaquín Larreta con Kale Berria, también con 60.000 euros. Por otro lado, apostamos por un Andoain que sea más verde, más resiliente y saludable, que esté a la vanguardia en las políticas contra el cambio climático, que luego pues, todos solemos respaldar, pero que es muy importante dotarlo de recursos para que se puedan llevar a cabo, porque si no, difícilmente vamos a poder hacer frente a esas decisiones. Y bueno, el Partido Socialista, creyendo firmemente en esto, en el mes de noviembre presentó una moción en este mismo pleno que fue aprobada y, bueno, pues respondiendo a ella, proponíamos que se destinaran 9.000 euros para el plan de transformación, reurbanización y renaturalización del paseo del río Oria a su paso por la calle Istondo, en Carrica. Por otro lado, otros 9.000 euros para un anteproyecto para la viabilidad de la cubrición del frontón de Bazcardo y 51.000 euros en crear en Ondarreta Riescola un patio inclusivo y ambientalmente sostenible, que era una petición del colegio que ya nos trasladó anteriormente, renaturalizar la ribera del río Leizarán, renaturalizar espacios ajardinados, parques de juego y ocio. En total serían 69.000 euros y nos parecía pues, también que era una oportunidad para pasar de las palabras a los hechos y que en los presupuestos estuvieran contemplados. También queremos seguir dando visibilidad a Andoain a través de nuestro deporte, porque con nuestros deportistas Andoain se da a conocer en muchos otros municipios, dentro y fuera de Euskadi. Nos parecía importante seguir manteniendo los patrocinios que hasta actualmente se daban, con 5.000 euros al equipo local femenino de ciclismo y otros 5.000 para el piloto local de motociclismo. Incluso ya trasladamos que estábamos dispuestos a ampliarlos, pues entendiendo también que últimamente ha habido también más figuras destacadas del municipio de Andoain que nos llenan de orgullo y que bueno, creemos también que debemos seguir apoyándoles. Y por último, en cuanto a las medidas específicas, también planteábamos en cuanto a la seguridad ciudadana y teniendo en cuenta los últimos hechos que están pasando, tanto de robos como de quema de contenedores, nos parecía importante destinar una partida de 35.000 euros para hacer un plan específico de seguridad ciudadana en el que, sobre todo, también, pues entre otras medidas, se invirtiera en colocación de cámaras de videovigilancia instaladas en puntos estratégicos que ya estaban definidos y, bueno, pues un poco en ese sentido responder a la situación de inseguridad que nos trasladan muchas vecinas y vecinos en estos momentos. Esto sería un poco en cuanto a las medidas específicas. También queríamos ir un poco más allá y también planteamos al equipo de gobierno de H. Bildu dos compromisos firmes que para nosotros eran fundamentales y a los que queríamos seguir dando continuidad, como son, por un lado, la ejecución de remodelación y reurbanización tanto de la calle Gabriel Aresti como de la calle Ondarreta. No quedarnos solo en Gabriel Aresti en la fase 1, sino seguir avanzando porque nos parecía importante en ello. Y en ese sentido, pues bueno, entre todas y todos, seguir trabajando pues para que Andoain sea un mejor lugar para vivir, trabajar, convivir y disfrutar, que siempre ha sido el objetivo fundamental del Partido Socialista y para el cual seguimos trabajando. En ese sentido, hasta aquí hemos presentado un poco las propuestas y con la intención y mostrando nuestra disposición absoluta para llegar a acuerdos, lo hicimos de tal manera que planteábamos
hacer propuestas abiertas, no vinculadas directamente a partidas concretas en las cuales reducir los importes, porque muchas veces entendemos que puede estar la dificultad más quizá o el no acuerdo en las partidas a restar más que en los objetivos de las a sumar. Con lo cual, bueno, pues presentamos una batería de propuestas o de partidas en las que entendíamos se podían reducir con los importes de forma que el total pues, se equilibrara con las propuestas que hacíamos, pero incluso abiertos, y así se lo trasladamos al equipo de gobierno de H. Bildu, abiertos a que si consideraban que alguna de esas partidas no tenía que ser de las cuales se restaran, estábamos completamente abiertos a estudiar alguna otra partida de forma que pues pudiéramos llegar a un acuerdo, porque nos parecía importante que estas medidas que planteábamos, las cuales las vemos reales, las cuales las vemos necesarias, conseguibles y sobre todo pues eso, demandadas por la ciudadanía, incluso en algunos casos propuestas por ellos mismos, se pudieran llevar a cabo. Y dicho esto, sí que me gustaría cerrar un poco la presentación, luego ya imagino que cuando abramos el turno de preguntas pues nos irán diciendo un poco su opinión acerca de ellos y también haremos un poco nuestra valoración, pero sí que quería dirigirme un poco al señor Álvarez, un poco por la entrevista que salió publicada en el 12 de enero, en el cual usted hacía mención, y lo voy a decir literalmente, sozialistek gaur gaurkoz jarrera kritiko hutsa dutela erakutsi dute. Y en ese sentido, pues, por nuestra parte, le agradeceríamos que sea fiel a la realidad, sea fiel a este grupo, sobre todo fiel a la verdad, no a este grupo, sino sea justo con el Partido Socialista de Andoain, porque creo que si algo estamos haciendo, y así lo venimos demostrando a lo largo de estos 8 meses, es una y otra vez, tanto en comisiones como en plenos, estamos haciendo propuestas y estamos siendo muy constructivos, con lo cual no vamos a tolerar que se ponga en duda o se intente engañar a la ciudadanía con frases como esta. Y quiero recordar que, aparte de la moción que ya hemos citado y que se presentó en el Pleno de noviembre, en las comisiones estamos siendo muy proactivos cuando detectamos errores que ayuden y que puedan favorecer al objetivo, como nos pasó con la taberna de los jubilados, pues los propusimos en la Comisión de Servicios Sociales, en Cultura tanto de lo mismo. Bueno, pues en todas las comisiones, cuando vemos alguna cosa que se puede mejorar, estamos proponiendo, con lo cual no estamos teniendo para nada una jarrera crítico hutsa, sino todo lo contrario, estamos siendo muy propositivos porque tenemos muy claro que nuestro objetivo, tanto desde la oposición como desde el Gobierno, siempre ha sido y será que Andoain prospere y que la ciudadanía de Andoain tenga los mejores servicios y condiciones, y en ese sentido fuimos el único partido que cuando las tasas hicimos 5 propuestas, hoy traemos 13 más 2 compromisos, con lo cual que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, que lleguemos a un acuerdo o no lleguemos a un acuerdo, eso será una segunda parte. Desde luego, por nuestra parte, ya hemos explicado que hemos puesto todo en el asador para que se pudiera llegar a un acuerdo. Hoy nos dirán si es viable o no, pero desde luego lo que no vamos a permitir es que se cuestione que no estamos haciendo una crítica y una oposición constructiva cuando una y otra vez estamos haciendo propuestas. Eskerrik asko. Arratsaldeon denoi. Bueno, jakina da, guk gaur eztabaida hontan EAJak ze bozka edo ze posizio emango duen, saiatuko naiz azaltzen nola iritsi garan gure posizio hontara. Hauteskunde ondoren egiten dugun gogoeta baten aritik, erabakitzen dugu gobernu taldearekin eta gu oposizioko alderdi gisa, herrian dauden erronka ezberdinen artean irakurketa bat egin beharra dagoela. Diagnostiko bat egin beharra dagoela eta ezin dela jarraitu kudeatuz urgentziak, emergentziak eta pemotzean, baizik eta begirada altxa, eta nolabait etorkizun hori plantatu behar dela. Eta eztabaida hortan sartzegera, nahita ez, sartzegera kontrastatzen, konpartitzen, iritziak trukatzen, bakoitzak bere ezberdintasunetik, bakoitzak bere izaeratik, bakoitzak uko egin gabe bere printzipioei o bere ideal politikoei, baina konturatzen gara badirela, aman komunan dauden puntuak, badirela elkarguneak, toki aman komunak, eta batez ere jarri dugu azpimarra toki horietan. Nik uste ezberdintasunak identifikatzea erresa da, politikan, mintzat,
eta kasu honetan azpimarra saiatu gara egiten aman komunean izan ditzakegun puntu horiek bilatzen. ¿Por qué lo hacemos? Algunos nos preguntaba, tras haber anunciado públicamente, ¿por qué lo hacéis? Pues lo hacemos porque este presupuesto ni el año pasado era tan malo, ni este año es tan bueno. Digamos que tiene la misma estructura de presupuesto. Este ayuntamiento no ha cambiado en 12 meses. Me refiero a la estructura presupuestaria, la relación de gastos-ingresos que teníamos hace un año y a pues pequeños matices tiene. Parece ser que el fondo foral nos va a dar una alegría y tenemos algún ingreso extra no previsto, pero las diferencias son mínimas, ¿no? Por lo tanto, si el año pasado defendíamos de que aquel presupuesto inversor récord era muy bueno, pues hoy sería para nosotros, de luego, un acto de hipocresía venir aquí y decir que esto es malísimo, que todo va fatal y tal. Por lo tanto, hemos intentado hacer mejoras, mejorarlo. Quizás también desde la experiencia de haber gobernado y conocer los retos que tiene este ayuntamiento, de la experiencia de haber diseñado, participado, colaborado en alguno de esos retos y con la ambición también de tener que afrontar nuevos retos, nuevos proyectos. Por lo tanto, en esa dinámica nos hemos encontrado y hemos decidido establecer tres marcos, 3 etapas, 3 niveles de acuerdo que consideramos una no tenía sentido sin las otras, ¿no? Motzean gaur aurrekontu dokumentu bat ekartzen dugu bozketara eta gaur eztabaidan hortan zetatuko naiz, gaur hori dagokigulako, baina aurrekontu hau ez da ulertzen ez baldin baditugu hitz egiten herri honek dituen inbertsio estrategikoak. Aipatu dira, udal gerakinetik finantzatu beharko diren inbertsio horiek. Eta aldiz, inbertsio horiek ez daukate zentzurik aurrekontu egitura batez baldin badago. Beraz, 3 plano egin ditugu, alde batetikan aurrekontuen inguruko negoziaketa bat, inbertsio estrategikoien eta haien finantzaketari buruzko negoziaketa eta akordio bat, eta azkenik baita ere, bestelako kudeaketa politikoko tokiko goien inguruko akordio bat. No voy a ser muy extenso porque hace poco hemos hecho una rueda de prensa y yo creo que la gente ya puede conocer los contenidos, pero sí que me gustaría destacar la apuesta. Muchas veces aquí hemos hablado de la actividad de empleo local, tal. Bueno, yo creo que hay una apuesta decidida por una partida de 150.000 euros en la que vamos a hacer una línea de ayudas en 3 retos, en 3 frentes. La primera, la de la digitalización. Ayudar a nuestros comercios, a nuestras pymes, a nuestros trabajadores a que puedan hacer transición digital en sus comercios. La energética, climática, actualizando las fachadas, las luminarias y la de la accesibilidad, por ejemplo. Pero muchas veces el ayuntamiento es un elemento que exige al resto, que tiene que cumplir normas de accesibilidad, que tiene que adaptar, que tiene que invertir. Bueno, sí, muy bien. Pero el ayuntamiento también va a ser proactivo y va a ayudar que también se puedan acometer esas infraestructuras. Por lo tanto, el impulso a la economía local era y es fundamental para ambos y se ha recogido en una partida de 150.000 euros como elemento a destacar. Se ha hablado ya de Istuitza. Evidentemente, ni empezaremos ni terminaremos todo lo que haya que hacer con Istuitza esta legislatura. Se iniciaron este último año ya los primeros análisis 3D, estructurales, cimentaciones y demás. Pero bueno, el tener a alguien como Aranzadi, que tiene una solvencia técnica, digamos, contrastada, ¿no? Que nos puede ayudar en ese proceso a analizar patrimonialmente qué tenemos y las potencialidades que puede tener de cara al futuro, yo creo que es importante. También para el barrio de Carrica, que también lo necesita como un elemento traccionador. Hablamos mucho también de medio ambiente, Leizarán. Yo creo que el que se haya metido por primera vez una partida ya para estudiar la descontaminación de ese suelo, la gestión de esos residuos, resulta fundamental. Lo mismo, no vamos a resolver en un año toda esa problemática, pero es un punto de partida que nos va a permitir como ayuntamiento empezar a hacer estudios, trámites necesarios para estar más cerca de la solución. Y quizás ese punto negro que actualmente es un problema, para los andaindarras pueda ser una oportunidad. También con la ampliación de la zona CEC del parque de Leizarán. En materia de servicios, también colaboración con otras entidades supramunicipales. Siempre hemos hablado de colaboración con terceros. Yo creo que es importante, por ejemplo, ahora si hay que demoler un paso en el Olará y mejorar, restaurar la zona con URA, pues que establezcan unas partidas específicas. O, por ejemplo, como se ha dicho, mejorar las condiciones actuales de los asfaltos, digamos, de los aparcamientos existentes y una partida nueva de 20.000, no para actuar sobre lo que ya tenemos, sino para empezar a diseñar los nuevos aparcamientos, ¿no? Yo creo que ese ejercicio también es importante porque si preguntamos
coincidiremos todos los partidos que el reto del aparcamiento es fundamental. Eta semaforoak, semaforoen inguruan badaude partida espezifikoak eta atera dira aurrekontuetan zebrabideak inteligenteagoak eta berritzaileagoak izateko, baina baita ere semaforoetan sonorizazioak eta soinu horiek irisgarritasuna hobetzeko txertatu dira partidak. Euskeran aipatu da, esperientzia oso baikorrak izan ditugu aurreko urtean, ez? Nola gure herriko plazetan euskaran erabilea sustatzen jardun geran, eta uste 800 familia baino gehiago ja partu dutela ekimen horietan, nik uste bidea hor dagoela, ez? Guazen euskaran erabilera sustatzea, eta barra ekimena, non euskaraz hitz egiteko guneak bilakatu diran gure herriko tokiko merkatari, taberna eta denda asko, ez? Beraz, bi programa horiek nolabait blindatu edo mantendu izana guretzako arrakasta bat ere bada. Eta azkenik kirolaz, hitz egin da, kirol egokituak behar zuen urtetako esperientzia daukan doain eta ondoengo elkartea, kirol taldek kirol egokitu lantzen, baina nik uste federazioarekin elkarlan bat, hitzarmen bat, sinatzeko aukerak izateak beste, nolabait udaletxea jartzen duela beste nivel batetan, eta kirol egokitua normalizatu, sozializatzeko erronka horri ere entzuten diogula. Eta ez hori bakarrik, nik uste oso demandatua da parte hartze prozesu guztitan, kiroldeiko makina berritu behar dirala, arrateko makina berritu behar dirala, esfortzu bat ia bikoiztu dugu aurreko urteko kopurua, makineria horien mantenua aldaketa edo berriketa egin alizateko. Beraz, alor ezberdinetako partidak dira, eta ulertzen dugu honekin, humiltasunetik lortzen dugula aurrekontua aberatsago egitea, hobetzea, eta hori izan da gure jarduna eta alde hortatik pozik. Baina, esan deten bezala, no es suficiente con esto. Hace falta también diseñar, de la polcha que tenemos de la remanente, ¿cómo vamos a distribuir nuestros ahorros? ¿Dónde vamos a invertir? Y ya se ha hablado del polideportivo, de la biblioteca, de la renovación de diferentes plazas, el reto hidráulico del Leizote de la segunda fase. O sea, hay un listado ya. Y para nosotros es importante no solo el listado, porque muchas veces la lista parece la carta de Olencero. En este caso, el que se haya hecho un ejercicio de, vamos a calendarizar, trimestre tras trimestre, pliegos, licitación, adjudicación, obra, tal. Bueno, yo creo que le da otra seriedad, por lo menos nos da a nosotros una garantía de que, podemos avanzar, por lo menos, con mayor rigor. Y por último, hirugarren esparrua politikoa da baita ere, baina dira aurrekontuan jasotzen diren partidak. Ze askotan entzun diguzu esaten udal egitura hau zaharkitua dagola, aurreko mendeko funtzionatzeko ereduak ditula, eta herritarren gana iristeko askotan burokrazia hortan ez gehala ez eraginkorrak, ez gertukoak, eta berrantolaketa bat behar degula, ez? Nik uste konpromezu politiko hartu degula berrantolaketa hortan bide lagun izateko, partida espezifikoa daude ekimen hori bultzatzeko, eta guretzako hori lehentasun bada baita ere. Liburutegi berriaz, garaia daia baita ere pausu bat emateko. Azterketak egin ditugu, kokapen alternatibak ezagutzen ditugu. Nik uste momentu honetan ja salto bat eman behar dugula, jauzi bat, hoberena den lokalizazio aukeratu, eta guztiok batera, kontsentsu batetikan, liburutegi berri hori martxan jarri, alik eta lasterren. Eta bien bitartean, tamalez, eta ez dut espektatibarik gautxi nahi, gaur egungoaren duintasuna edo baldintzak hobetu. Eta hortarako ere, konpromezu espezifikoa daude mantenu lanak egiteko, eta asteburutako irekiera hori bideratzeko. Zegia aurreko urteko ekimen bat dela, zeinetan oraindik ere zalantza ugari dauden nola kudatu beharko litzaken, ze udal pertsonalekin, kanpoko pertsonalekin, alegia, alor tekniko horiek bideratzen direnean, gaur egungo liburutegiare duintasun pixka gehixokin kudatu alizateko. Eta jarraituko dut galardi aurre eskolari buruz, ze aurreko maiatzean adostasun zabal lortu genuen udal batza honetan, hau batez, gutxitan pasatzen da, baina denok erabaki genuen doakotasuna, aurre eskolaren matrikulan doakoa izan bertzula, ez? Eta nik uste hori konpromesu politiko hori berrestea guretzako ere, benetan baikorra eta positiboa da, eta konpromesu bikoitzarekin, baita ere beste prozesu bat azteko nola batxe, etorkizunari begira partzuergoaren integrazioari burutu alizateko. Beti, gaur egungo baldintzak eta kalidadeak eta zerbitzua den dituen ezaugarriak mantenduz, ez? Beraz, hor, baita ere, partida horietan ere, badago, konpromezu politiko bat, eta hondakinen kudeaketa. Guretzako importantea ez da, aurrekontuetan jasotzen diren kontenedore mantenu partida horiek, edo berritze partida horiek, edo ez, haizik eta ze konpromiso politiko. Hondakinen kudeaketa nola joan nahi dugu.
gaur egungoak kudeatuz eta listo, edo jauzi bat eman nahi dugu, eta bete nahi ditugu behingoz Andoaingo itunean adostu genituen 170ko muga horiek. Ze alaba da, pauso zehatzak eman beharko dira, errefuxiaren inguruan determinazioz erabaki ezberdinak hartu beharko dira, gure kontenedorak aksesibleagoak egin beharko dira, bai irekierak, bai kontenedorak berak, beraz, nik uste hor ere, konpromezu politiko bat badagola, aparkamentuan asfaltatzea, bide mantentzea, telelaguntza, nuke aspargarria izan nahi. Guk bintzat, balorazio baikorra egiten dugu, gai izan geralako bi alderdi ezberdin, nik uste modu zintzo batean irakurketa bat egiteko horreak dituen erronkena, eta nik uste generosidadetikan ere, guri gustatuko litzaiguke, gu zuen tokien egon baina gustatuko litzaiguke oposizioak ere ala jokatu izana, eta guk ala jokatzen dugu. Ulertzen dugulako modu hontan, ez dugula bat alderdi bateko besteak irabazten, baizik eta azkenean Andoaingo herriak irabazten dula. Eta Andoaindarrei arazoak konpontzeko bizitza gogarrexago egiteko gaudelako, ez? Beraz aldertatik guk aldeko bozka emango diogu proiektu honi, ez da txekezturi bat, da jarraipemenako, eta nolabait autoexigentziako bozka bada, baina nik uste konprometitzen gaituela alde biak eta erronka hontan aurrera egiteko. Bestalde, alderdi sozialistaren, ez dakit oin tokatzen dan, edo bigarren rondan, emendakinen inguruan aipatu, bi emendakin direla, ala plantatuta daudela bi emendakin bezala, gu printzipioz bi emendakinei ezezkoa bozkatuko diegu. Alde batetikan, formaldetikan ere daudelako partido batzuk ezin direnak, adibidez Garabia aipatzen da, eta Garabia dagoeneko jarremen entera pasatuta dago, itinerarioen partide sartu alizateko, eta beste belako baitere, partida batzuk ez ditugulako ikusten murriztu behar direnik, adibidez berdintasunekoak edo euskerari dagozkion partidak murriztea, gu desde luego ez gera horren aldekoak, ez? Eta adibidez, Puntxuka Bertso eskolaren diru laguntzak, edo AEK eta Korrikaren diru laguntzak, gu bintzat, horako gauzak mantentzearen aldekoa gara, eta bide batez aitortu behar dugu ere ez dugula negoziak eta aukerarik egin, ez bakarka, ez taldeka bi multzotan aurkeztu dira, beraz bi multzoi gure ezezkoa emango diogu. Arratsaldeon guztioi, gaur onartuko dugun aurrekontu hau, aurrera pausoa da uztaileko inbestidura akordioarekin ireki genuen bidean. Desberdinen arteko lankidetza, herritarren gehiengo zabalarentzat onuragarria izan daitekela erakusten du. Izaera sozial nabarmena duen aurrekontua da, eta Andoaingo beharrizanak ditu ardatz. Udal gobernuari eskerrak eman nahi dizkiogu gure ekarpenak integratzeko erakutsitako prestutasunagatikan. Ekarpen horiek eskola publikoan egindako inbertsioa handitzean eta ura mantentzearen aldeko apostuan islatzen dira. Transizio ekologikoa bultzatzean, Andoainek pairatzen duen etxebizitza eta aparkalekuen arazoari irtenbideak bilatzean. Inbertsioen atalean, apostu argia dela uste dugu. Ezarri diren lehentasunekin bat gatoz eta lehenbailen errealitate bihurtzeko lan egingo dugu. Ez dugu ahaztu nahi, hain beharrezkoa den udalaren barneko lan sistema eguneratzeari egin zaiola, hainbeste aldiz planteatu baita gure alderdi politikotik. Azkenik, eskerrak eman dizkiegu EAJari eta Andoaingo sozialistei aurrekontu hau hobetzeko egin duten lanagatik. Nire hitzaldiaren hasieran esan dudan bezala, ezberdinen arteko lankidetzak emaitza aberazten du. Aurrekontu hau, ahalik eta gehien gauzatzea eta zorrotz, baino ez da geratzen horretarako lanean jarraituko du. Listo. Bueno, lehenik eta bine eskerrak, alderdi guztietako ordezkariei, esan bezala aurrekontu honetan alderdi guztien ekarpenak jasota daude, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Batzuekin adostasun zabala lortu dugu, besteekin ez, baina gure borondatea hasieratik izan da guztiekin akordioak lortzea eta guztion ekarpenak jasotzea. Alde horretatik, esan dezakeguna da, gure jarrera izango da alderdi guztiekin eskua luzatuta jarraitzea eta etorkizunean gutxienez gaur
jasoko dugun babesa jasotzea eta alba da handitzea. Hala eta guztiz ere, Alderdi Sozialistak egin dituen ekarpenei erantzun nahi nieke, zeren bat sartzen dugun modu zuzenean, baina beste batzuk zeharka badaudela esan genezake. Orduan, behaien proposamenei banan iruditzen bat zaizue erantzungo nieke. Agisari buruz hitz egin danean, kontua da, egiten dan proposamena ez datorrela bat, nolabait esan, azken urtetako errealitatearekin. 2022an, 78.000 eta 88.000,63 euro banatu ziren. Eta 2023an, 70.000 eta 20,67. Kontua da, iruditzen zaigula, hauek izan da kopuruak, nahikoa da jarri dugun kopurua, eta ez dugu da 156.000 euroko kopurua jarri behar. Berdina gertzaten da, ayudas familias material escolar eta ayudas actividades extraescolar. Hemen berdina gertatzen da, adibidez, ayudas actividades extraescolar 2022an 2.381,74 euro banatu ziren, eta 2023an 3.122,74. Iruditzen zaigu, 10.000 euroko partida batean, azken urtetan 3.000 euro inguruen bueltan ibile ganean, 10.000 euroko partida nahikoa da. Hala eta guztiz ere, udal gobernu honek adierazi nahi du, geratuko baditz partida hau murritza, ez duke inongo eragozpenik izango gerakinetik familia hori laguntzeko. Baina ikusita azken urtetako bilakaera zein izan dan, egin dugun ariketa da errealitate ariketa bat, eta egin duguna da egokitu beharretara. Aipatu dugu transizio digitalaren inguruko ezberdinak, proposamen ezberdinak, horiei esan genizuen aurretik ere, hor badago ikerketa bat martxan, Acciones contra el Cambio Climático izenekoa, eta bertan agertuko dira ondorio batzuk. Eta ondorio horien baitan egingo ditugu, egin behar dian, ezberdinak, proiektu edo egitasmo ezberdinak. Ikerketa hori martxan dagoen egonda, ez zaigu iruditzen, horien ondorioa jakin bitartean behintzat, zatu behar dugunik. Esan bezala, plan espezial de las vías ciclistas aurrekontuan sartu genuen, hori zuzenean sartu genuen. Servizio, inserción dependencia, hori ere esate ziguten, adibide bezala, 2023an partida hori erabilizan 100 urte bete dituzten pertsonei edo lore sortak erosteko. Orduan, iruditzen zitzaigun, eta hau ja da, politikoki baino gehiago teknikoki partida horrek ez zuela zea. Eta inserzion laboral egin dezuen ekarpen nahi buruz, kontua da, aurten 2024an muralismoko egitasmoaren bidez gauzatuko da. Eskatzen dezuena, muralismoko egitasmo hori da, emakumeentzako bereziki egindako insertzio laboraleko egitasmo bat, eta hortan gauzatuko da. Aipatu dugu, baita ere, aipatu dezue, kamarak erosteko diru partida bat. Jakitun gara eta kezkatuta gaude, Andoainek bizi duen egoerarekin, baina badakizu, baita ere, hemen gauden guztiok badakigu barne mailan, ze urrats ematen nahi dian, eta badakigu baita ere, kamarak jartzeko azterketa bat egiten nahi dela, baina kontua ez da kamarak gehiago jarri, edo gutxiago, edo gehiago erosi. Kontua da eraginkortasuna. Eta kontua da, kamara gehiago jartzeak ez duela bermatzen lapurreta gutxiago modanik. Azkenean, orain dela 2 urte baino kamara gehiago daude Andoaingo herrigunean, eta lapurreta kopuru igo da. Orduan, kontua da eraginkortasuna bilatzea. Eta azkenik, erantzuteko, kiroletako patrozinioak edo. Kirol bi patrozinio hauek, Andoaingo txirrindulari eskolak eta pelontxuk, jasoko dute diru laguntza, noski jasoko dutela. Baina kontua da, gu ez gaudela patrozinio bidez banatzaren alde. Zan patrozinioko diru laguntzak, diru laguntza arbitrarioak. Eta erabakitzen dira zeini eman eta zeini ez. Eta gure ustez, diru laguntzak banatu behar dira irizpideen arabera, eta lehiaketa publikoen arabera. Orduan,
egin deguna da, dirulerro berri bat iriki, bertan sartuko dira txirrindulari eskola, eta sartuko da pelontxu, eta jasoko dute dagokion dirua irizpide batzun baitan. Zan, gu ez gaude arbitrarioki dirua banatzen alde. Gure ustez, banatu behar da irizpide batzuekin, eta denek aukera berdina izan behar dute. Iruditzen zait, horrekin erantzun zuta, eta gero, aipatu duzu, urtarrilean egindako elkarrizketa batean, azaldu nuela, sozialistak soilik jarrera kritikoa izan dutela. Bueno, kontua da hemen guk ekainean hasi geanean, legealdi hasieran, guztiekin eskua luzatu genizuen, aurrea begira, pixka bat burua altxa eta andoaingo etorkizuna eskutik eraikitzeko. Nolabait esan guk egindako proposamen horri, bai Elkarrekin Podemos alderdiak eta bai EAJak baiezkoa edo norabide hortangoaz, eta zuekin ez dugu lortu. Guk esan dizugu, guk eskua luzatuta izaten jarraituko dugu, gure helburua da gauzak aho batez onartzea, baina zindanean, hala ere, gehiengoz egiten saiatuko gea. Eta gaurkoa da adibide nagusiena, gu etorri gintezke, oenda da hilabete bat, edo oenda da 2 hilabete, aurrekontuak gutxiengoan onartzea ekarri genitzake. Baina nahi izan ditugu, guztiekin landu, eta lortu dugu 17tik 12 zinegotzien babesa. Eta hori gutzako pozgarria da. Eta orduan, gure helburua izango da bide hortatik jarraitzea. Bueno, a ver, vamos a ir tratando de responder un poco y vamos a empezar un poco quizá por el final, que es un poco el análisis una a una de las partidas o de las propuestas que hemos ido realizando. En primer lugar, sí que queríamos comentar, porque el señor Álvarez citaba ahora que, sobre todo, las ayudas que se han dado municipales en servicios sociales, por un lado, los 153.000 euros que no se ajustan a la realidad, que no se corresponden a necesidades reales, y bueno, pues lógicamente diferimos de esas frases, sobre todo en el sentido de que cuando nosotros las pusimos a finales del 2022 era porque teníamos previstas hacer numerosas actuaciones y bueno, pues responder a situaciones concretas que se estaban dando, que en muchos de los casos entendíamos que podían mejorar las necesidades reales que tienen las y los andaindarras. Lógicamente, como ustedes todos saben, a partir de abril prácticamente lo que es la legislatura se empieza a terminar y ya no se pueden ir haciendo muchas de las acciones que tenemos previstas y como bueno, es evidente, lógicamente el equipo de gobierno cambió y por eso no se pudieron pues llevar a cabo esas ayudas que teníamos previstas ejecutar. Pero, desde luego, les podemos asegurar que no estamos nada lejos de la realidad, que se pueden hacer muchas más cosas en el tema de las ayudas de garantías de ingresos e inclusión social y de verdad que les animamos a que hagan ese ejercicio y hagan ese esfuerzo porque, desde luego, necesidades, desgraciadamente, tenemos hoy en día en Andoain, como han habido siempre, y todo lo que sea que desde el Ayuntamiento podamos seguir reforzando esas ayudas y podamos seguir estando acompañando a las personas más vulnerables que tenemos, pues serán bienvenidas. En cuanto a las ayudas para material escolar, que le parecen también, o les parecen que 20.000 euros puede ser mucho, a nosotros lo que nos sorprende es que, teniendo en cuenta el fin que tienen esas ayudas, que como hemos dicho también es para ayudar a las personas más vulnerables, que sobre todo en el mes de septiembre todos somos conocedores de las dificultades que suelen tener las familias con la vuelta al cole y todos los gastos que suponen en la unidad familiar, por tanto el material escolar, pues en febrero, o por lo menos hasta hace una semana, no sé si justo ha sido a lo mejor en estos días, por si acaso seremos previsores, pero desde luego no se habían pagado todavía las del año pasado, lo cual nos parece muy preocupante. Que en este ayuntamiento, teniendo en cuenta que es un mes muy complicado el mes de septiembre, que estemos en febrero del año siguiente y todavía estén sin pagar esas ayudas. Con lo cual, pues bueno, no sé si las cantidades tienen que ser más o menos, pero desde luego sí tenemos que ser ágiles y sí tenemos que pagarlas
en tiempo y forma, porque es fundamental, teniendo en cuenta los destinatarios a los que van dirigidas. En cuanto a las ayudas extraescolares, nos indican que 18.000 euros les parece mucho y, sin embargo, con sorpresa, vemos que en la partida de cultura, hay una partida también en cultura, que tienen otros 18.000 euros, con lo cual, por el mismo concepto, tanto en servicios sociales como en cultura, con lo cual no entendemos muy bien que se nos diga que no se puede hacer frente. Y bueno, aquí en las dos ayudas también nosotros ya teníamos previstas hacer ampliaciones en las actuaciones que también vemos que bueno, pues ustedes no comparten o ni siquiera se están planteando, y de verdad que les animamos a que hagan ese ejercicio porque desde luego se redundará en el bienestar de nuestras y nuestros ciudadanos. Las siguientes propuestas que hacíamos, lo hemos dicho antes, van dirigidas sobre todo a responder a la participación que la propia ciudadanía nos ha trasladado de cosas que quieren hacer y que, como les decíamos, consideramos que independientemente del equipo de gobierno que esté, es fundamental que la ciudadanía vea que los presupuestos participativos sirven para algo y que luego están, que están incluidas en los presupuestos. Ustedes nos indicaron en su momento que la apertura de la biblioteca para los sábados y domingos estaban reflejadas en el importe en los presupuestos de personal. Nosotros, por más que hemos buscado partidas, no hemos sido capaces de localizarlos y por más preguntas que hemos hecho, nadie ha sido capaz de decirnos dónde están incluidas en los presupuestos del 2024, con lo cual permítannos que hoy también aquí lo expliquemos y que dudemos de que eso ya está incluido en los presupuestos actuales, porque no los hemos visto así incluidos. Nos hablan también del tema de los cursos municipales de prácticas y empleo que este año se va a hacer a través del muralismo y bueno, pues en ese sentido creemos que son partidas paralelas que no tienen por qué mezclarse y que estaban dirigidas a objetivos distintos y por eso insistimos en que entendemos que estos 60.000 euros también deberían mantenerse, porque de hecho estas ayudas de muralismo ya estaban incluidas en los presupuestos del 2022 y de hecho el pliego se aprobó en comisión de febrero del 2023, con lo cual las del muralismo seguían su propia partida con la pena de que luego quedaron desiertas en marzo del 2023. Con lo cual entendemos que estas partidas bueno, pues son dos partidas diferentes que deberían completarse y que en ese sentido deberían ir paralelas. Agradecemos que hayan considerado incluir el plan de vías ciclistas para Andoain y en ese sentido esté. Y nos hablan de que los itinerarios accesibles para peatones van a incluirse en la partida de estudios y proyectos de urbanismo, pero con nuestra sorpresa resulta que esa partida está a cero a día de hoy, con lo cual, pues, en fin, desde luego no, a día de hoy no están incluidas porque no figuran en los presupuestos. En cuanto a conseguir, o llenarnos la boca un poco todos de hablar de la transición ecológica y de todas, lo decíamos al principio, ¿no? De que todos estamos a favor y de que Andoain sea más verde y de dar pasos para ello, pues como decíamos antes, en su momento aprobamos esta partida y sobre todo me dirijo al representante del Elkarrekin Podemos porque en su momento agradecimos que apoyaran esta moción y sin embargo pues nos entristece y nos sorprende que a día de hoy en los presupuestos no haya ninguna partida para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues por parte del PNV en otros municipios se pida que se hagan actuaciones en el cambio climático y en Andoain pues no se reflejen tampoco a pesar de que se abstuvieron en esta moción y bueno, pues en otros municipios se piden cosas que luego aquí pues no se refrendan, ¿no? Y en ese sentido pues también nos da pena. En cuanto al tema del deporte, lo hemos dicho, nosotros lo vemos como una apuesta porque Andoain sea llevada fuera de nuestro municipio y a través del deporte lo hacemos muy bien. Para nada nos parecen que los patrocinios sean nada arbitrarios. Nosotros en su momento hicimos una consulta y estuvimos preguntando un poco qué personas podían aparecer aquí. De hecho, a través de conversaciones con diferentes partidos se incluyeron a personas que inicialmente no estaban en estos patrocinios. De hecho, hemos dicho ya aquí también que pensábamos incluso que se podíamos dar más pasos porque tenemos jóvenes deportistas que el año pasado pues también han tenido un papel referente, como puede ser Ander Gallo, y también nos parecía importante que se le pueda apoyar, pero
Con el tema del ciclismo femenino fue una petición también del propio club que nos trasladaba que las ciclistas tenían muchas dificultades para ir fuera porque no les llegaba con el dinero que tenían, con lo cual creemos que es importante apoyarlas y acompañarlas, y en ese sentido lo hacíamos. Y con pena hemos sabido esta última semana que, por ejemplo, bueno, yo voy a decir el nombre porque lo ha citado usted, nosotros no lo habíamos dicho, pero bueno, como ha citado a Peloncho y le tenemos y seguimos un poco su trayectoria, pues hemos conocido con gran tristeza que no ha podido acceder a subir de categoría, pues precisamente porque no se le va bueno, pues no sabemos si se le va a apoyar, con qué cantidades, y en ese sentido, bueno, pues insistimos. Nos parece importante que no solo pasemos que estemos en las palabras, también nos parece importante pasar a los hechos, y nos entristece pues que en este caso un joven que tiene posibilidades y que bueno, pues es una promesa, pues desde el municipio de Andoain pues no se le garanticen ya unas ayudas concretas y se refuercen en ese sentido, ¿no? Y luego, bueno, pues con respecto al plan de seguridad ciudadana, también lo veníamos diciendo antes, nosotros entendemos que lógicamente las cámaras no garantizan que vaya a haber menos robos o menos quemas de contenedores, pero desde luego sí son una medida disuasoria que en estos casos suele funcionar bastante bien, como lo funcionó en su momento, si recuerdan, con todos los trombos que se producían en la rotonda de Chitíbar y que hubo un montón de quejas al respecto, pues estas medidas suelen ayudar, aunque parezca que no se garantiza, pero desde luego sí suelen ayudar a que pues el nivel de estas cuestiones pues disminuya, y en ese sentido, desde luego, nosotros vamos a seguir apostando por ellas. En cuanto a los acuerdos que se han ido firmando con los distintos partidos, bueno, pues con respecto al primero que se firmó con el Carrequín Podemos, pues bueno, ya algunas cosas ya las hemos ido citando, pero bueno, aquí se hablaba mucho de un Andoain más social, de un Andoain más... y bueno, pues luego, desgraciadamente, los números no acompañan a esa teoría. Los números que se presentan hoy en el presupuesto, pues no, de hecho la partida de servicios sociales baja, con lo cual pues no podemos hablar de un Andoain más social cuando la partida, porque lo que decimos, si luego no lo dotamos de recursos, pues es difícilmente sostenible esa teoría, ¿no? O, por ejemplo, se habla de la mesa de vivienda, que no sé si se ha hablado mucho, pero si no lo vamos a citar aquí nosotros ahora, que ya hemos tenido 2 reuniones de la misma. Y, sin embargo, pues bueno, no se están tratando temas que para nosotros son fundamentales, que uno de ellos lo trajimos en el último pleno, que fue hablar de la urbanización de Etxeberrieta, que no sabemos nada de ella. Han pasado 2 semanas y seguimos sin saber nada de ella, a pesar de que sabemos que se ha producido una reunión, pero tampoco se nos ha dado cuenta de la misma, no sabemos qué se está haciendo ni qué se está cocinando al respecto. Tampoco se está tratando el tema de los alquileres de los jóvenes, que también es otro tema que nos preocupa. De hecho, la partida también se vuelve a bajar. Cuando, por otro lado, se habla de generar un tema nuevo que se emancipa y meterlo, sin embargo, luego en la mesa de vivienda no se traslada. Entonces, bueno, pues en ese sentido, creo que les invitamos a que pasemos sobre todo de las palabras a los hechos, porque luego, pues desgraciadamente, no refrendan lo que se dice. Y en ese sentido, bueno, pues con el tema de la transición ecológica lo decíamos antes, ¿no? No solo no se trata de recursos para poder hacer frente a la moción aprobada del cambio climático, sino que se reduce 5.000 euros la partida de estudios medioambientales, se elimina la partida de acciones de sostenibilidad energética, se reduce la partida de la Agenda 2030. Bueno, pues, en fin, que la teoría está muy bien y todos nos gusta, pero de verdad que si queremos dar pasos serios, lo que tenemos que hacer es dotar de recursos y, sobre todo, para que se puedan ejecutar estas actuaciones que se van haciendo, ¿no? Y, bueno, no sé si
tampoco es otro tema que está saliendo de la comunidad energética hace 8 meses que prácticamente que tampoco se está moviendo demasiado el tema. En su primer momento era porque iban a hacer unos estudios y tenían que pues valorar si seguían o no seguían con ella. Estuvieron varios meses con ello, lo dijimos, no sé si fue en la comisión o en el pleno, pero bueno, a posteriori tampoco hemos vuelto a saber nada de las comunidades energéticas. Claro, lógicamente a nosotros nos para mucha gente, nos pregunta, porque en su día fuimos los impulsores y bueno, pues nos preguntan una y otra vez qué pasa con ese tema y bueno, pues lógicamente les dirigimos sobre todo al equipo de gobierno de H. Bildu, que es a quien ahora le toca gestionarlo, aunque no tenemos tampoco conocimiento porque tampoco se está llevando el tema ni a la comisión ni se nos dan informaciones al respecto, ¿no? Por otro lado, hablaban de proyectos de innovación urbana, que como título es maravilloso y suena fenomenal, pero el presupuesto de urbanismo pues desciende casi un 74%, con lo cual también, pues bueno, cuesta entender que vayamos a hacer mucha innovación urbana en los presupuestos actuales y, como decíamos antes, entre otras partidas, la de estudios y proyectos, que es la que más suele conllevar la innovación urbana, pues precisamente la dejan a cero, con lo cual, pues permítannos que dudemos mucho de ello, ¿no? O también, bueno, ya por ir mezclando cosas, ¿no? El convenio que se firmó en su momento con Diputación para la regata Ciaco, pues tampoco aparece en el presupuesto y también aparece a cero, con lo cual pues no sé cómo vamos a hacer frente teniendo en cuenta que esos son ya gastos adquiridos y que deberían estar en el presupuesto. Ya sé que me van a decir que van a tirar de remanente, ya lo sabemos, que van a darnos esa respuesta y sé que se puede hacer, no hay problema al respecto, pero lógicamente a nosotros se nos pedía seriedad, a nosotros se nos pedía que fueran los presupuestos reales, que atendieran a las necesidades actuales de la ciudadanía. Entonces, claro, si vamos a jugar de esta manera con el remanente, pues lógicamente es más fácil llegar a los objetivos con los presupuestos, ¿no? O por citar otro, perdón, en su momento, en julio del 2022, ya se estableció el anteproyecto del ascensor de Juan Bautista Erro con Joaquín Larreta. Entendemos que es un proyecto o un anteproyecto que a lo mejor no le van a querer dar continuidad, nos gustaría también que nos lo especificaran, porque desde luego no tiene traslado en el presupuesto del 2024. Dicho todo esto, bueno, podíamos seguir porque, bueno, pues también hay una bajada importante en actividades culturales, en fin, pero bueno, sobre todo lo que más nos sorprende, señor Iparraguirre, y permítanos que se lo digamos un poco así, pero bueno, no nos ha quedado muy claro dónde ha quedado su pacto, visto después el que se ha firmado entre H. Bildu y el PNV, pero bueno, eso ya imagino que es una valoración que tendrán que hacer ustedes y definir un poco dónde queda su parte. Respecto al acuerdo que firman también H. Bildu con el PNV, bueno, pues hay cosas que ya las hemos ido adelantando, pero bueno, nos pasa un poco parecido a cosas que hemos ido ya diciendo aquí, ¿no? Se habla de 150.000 euros para el comercio y la hostelería local, que lógicamente, bueno, la mayor parte de las acciones yo creo que estamos todos de acuerdo, porque lo hemos dicho muchas veces, al final son compartidas por todos los partidos, pero bueno, decir que esta partida ya estaba contemplada en la primera versión que nos trasladó el equipo de gobierno de H. Bildu, con lo cual entendemos que esa no se ha movido y bueno, va en esa misma línea que iba. Más allá de que hay, bueno, aquí algunas de las ayudas que se están citando, que sí que tanto Gobierno vasco como Diputación ya las están dando a día de hoy. No obstante, nosotros seguimos estando de acuerdo que, bueno, a nivel municipal también se refuercen, porque así lo defendíamos una y otra vez con otras ayudas que se daban, aunque en su momento a nosotros se nos criticó por dar ayudas a nivel municipal, aunque se las dieran otras instituciones. Nosotros eso vamos a ser coherentes, vamos a ser serios y no lo vamos a hacer. Nos alegramos de que a nivel municipal también se den más ayudas, porque sobre todo hay que seguir apoyando a nuestro comercio y hostelería local, como nosotros proponíamos una y otra vez cuando estábamos en el equipo de gobierno. No voy a entrar en todas porque si no podríamos alargarnos mucho, pero bueno, nos alegra especialmente la ayuda de 5.000 euros para los trámites necesarios para la ampliación de la zona de protección especial CEC del Valle Leizarán, porque bueno, como el señor Goenaga podrá confirmar, tuvimos una reunión ya a primeros del 2023, un poco dirigida en esa línea con Gobierno vasco y bueno, pues nos alegra que se quieran seguir dando pasos en ellos.
Y, bueno, con respecto a los aparcamientos, lógicamente estamos de acuerdo porque los impulsamos una y otra vez. En su momento a nosotros se nos decía que cómo se iban a asfaltar aparcamientos que no fueran municipales. Ahora, sin embargo, se plantean que algunos de ellos asfalten. Seguimos estando de acuerdo, lo mismo que estábamos antes. Nosotros no vamos a criticar cosas que a nosotros se nos criticaban, insisto, porque estamos, venga, que repetir que para nosotros lo más importante es seguir dando pasos por el bienestar de Andoain y en ese sentido, aunque a nosotros no se nos daba el apoyo, nosotros sí lo vamos a dar. Independientemente de eso, bueno, pues se presentan aquí un listado de proyectos que se quieren reflejar o resaltar a partir del remanente. Me imagino que esto vendrá unido a una cosa que se nos criticó también a nosotros mucho, que van a ser una serie de modificativos de crédito que se darán a lo largo de todo el año, lo mismo que a nosotros, bueno, una y otra vez se nos dijo, y aquí sí que, bueno, como nos gusta ser fieles a lo que se decía, ¿no? Pues el señor Álvarez decía en el 2020, ez dugu ulertzen udal gobernuak aurkeztu duen proposamen hau, aurrekontuei buruz ari gara, 10 euroko 11 partida irekitzeak ez du ezer bermatzen eta bestetik zeintzuk dira lehentasunak. Bueno, pues hoy a nosotros nos pasa un poco esa misma situación, ¿no? Que nos presentan, bueno, ni siquiera están a 10 euros, están a 0, con lo cual sí que no figuran en el presupuesto. No tenemos ninguna garantía de que se vayan a dar, pero bueno, podrían darse y bueno, pues confiaremos en ello. En 2021 volví a decir, aurrekontuak norabidea eta lehentasunak markatu behar dute, eta 10 euroko partidak irekitzearik ez dute ezer bermatzen, intentzionalitatea bai, baina bermerik ez. Bueno, pues nuevamente hablaban de que había intencionalidad con los 10 euros, pero que no había ninguna garantía. Insistimos, ustedes no presentan ninguna. Podía seguir leyendo sus intervenciones porque en el 2022 volvía a decir lo mismo y en el 2023 incluso llegó a catalogar que eso no era un presupuesto por no contener y dejar definidas cuáles iban a ser las prioridades del Gobierno, ¿no? Les decíamos, bueno, pues en estas cosas suele ocurrir que muchas veces lo que uno más critica es lo que luego viene a hacer, con lo cual queda claro que tampoco estará tan mal hecho cuando luego se repite una y otra vez. Con lo cual, bueno, pues queremos confiar en que el acuerdo bueno, pues prospere y sea positivo, porque en la medida en la que sea positivo, pues será positivo para las y las ondaindarras, pero también les decimos que esto es un déjà vu, ¿no? Algunas de las personas que estamos en este salón de plenos ya lo vivimos en el 2016 y también vivimos cómo acabó ese acuerdo. Esperemos que esta vez bueno, pues, no sea de esa manera y avance y de verdad que nos gustaría creer firmemente en ello. Por otro lado, bueno, se hablaba también, y quiero recordar que bueno, las primeras ruedas de prensa que dio el equipo de gobierno, citaba una y otra vez que se habían encontrado con sorpresa o bueno, pues que se destinaba más de un 80% del gasto corriente, o sea, del presupuesto a gasto corriente y, bueno, pues haciendo la lectura de este presupuesto, que no sé si se han parado a hacer los números, les diremos que el capítulo 1 y el capítulo 2, es decir, personal y los contratos que están establecidos para el funcionamiento diario del ayuntamiento, pues suponen 23.743.000 euros, que en lo cual, si calculan ese porcentaje, pues estamos en más de un 87%. A pesar de que ustedes anunciaron que iban a tomar medidas y que iban a ir en esa línea, pues bueno, que sepan que están en esa situación, que cada vez es más acuciante y que, bueno, en ese sentido, pues sería importante que avanzáramos en ello. Y bueno, dicho esto, nos parece importante que sigamos trabajando en ello. A usted ahora, al final, trataba de decir que bueno, pues por su parte eskulusatzea eta zabalak izango zehala, zaetala, eta bueno, alde hortatik, pues bueno, que seguirán tendiéndonos la mano. Nosotros creo que hemos sido, o así por lo menos lo hemos intentado en todo momento, y lo he dicho al inicio, hemos tenido una disposición total para negociar. De hecho, bueno, creo que las propuestas que hemos presentado, como usted algunas han dicho, las han incluido, otras no, que teniendo en cuenta
que luego todos hablamos de ser muy sociales y que somos de izquierdas, pues bueno, nos sorprende que justo las más sociales sean las que no se han compartido y no estén incluidas en los presupuestos, y desde luego les seguimos tendiendo nuestra mano. Nosotros vamos a seguir siendo propositivos, vamos a seguir tratando de hacer propuestas y llevándolas a todas las comisiones y plenos, y desde luego que pueden seguir contando con nosotros, a pesar de que luego, bueno, pues como se va a producir en el día de hoy, no haya sido posible este acuerdo y desde luego no vayan a seguir adelante nuestras propuestas. Eskerrik asko. Bueno, ez nuen erantzun behar, baina nik ustez por alusiones, gutxinez puntualizazio batzuk. Norbait, negoziak eta politikoan hasten denean, jarrera ezberdinak izan ditzazke. Bata da, alderdi batek bestea seduzitu nahi izatea, alegia proposamen landu bat aurkeztea, beste aldea konbentzitzen saiatzea, nola batxeko, ariketa diteko bestea konbentzitzeko. Beste jarrera bada totalmente diferentea da, alegia, exigentzia maila horren altu jarri, zaila jarri, beste alderdia provokatzeko ezezkoa esatera, eta alegia akordiok eza provokatzeko, eta legitimoa da. Eta beste gauza bada gaur alderdi sozialistak egin duen hemen. Nire ustez dela teatroa. Eta teatro eta populismoa. Eta zerretzen naiz, porque un dia apelazio mordo bat, errespetu falta dixentekoak. Beraz, denak zitut apuntatu ziurrenik, baina gustatuko litzaiake puntualizatzen joatea. Bat, Lainez ha dicho que fuimos los únicos que hicimos aportaciones a las tasas de este presupuesto. Eso es dicho. Yo te voy a decir que el PNV hizo sus aportaciones a la propuesta de tasas, solo que como los negoció con el equipo de gobierno, ambas partes pactamos de que se integraran en la propuesta que se dictaminó y se trajo a votación. Eso te lleva a que el PNV el día del pleno no presentó sus propuestas, pues ya estaban introducidas en la propuesta. Evidentemente es cierto que el Partido Socialista fue el único partido que trajo al pleno sus propuestas, lo cual no significa que el resto no trabajemos. Y también me hace mucha gracia cuando aquí se cuestiona si esta partida ya estaba, la otra no estaba. Oye, yo no cuestiono cómo negocia el Partido Socialista, pero cuando el PNV y Bildu se reúnen y cuando el señor Álvarez y Goenaga toman un café o negocian, lo decidirán Álvarez y Goenaga, no la Lainez. Es que yo creo que aquí desprestigiar esta partida ya estaba. Yo he dicho claramente que la negociación de este presupuesto se empieza a gestar desde hace meses atrás. Porque hay una lectura conjunta desde la vuelta del verano y hay una negociación y ciertos puntos de coincidencia que se empiezan a trabajar. Por lo tanto, esas cuestiones ya se empiezan a reflejar poco a poco, a veces más, a veces menos, y a veces ha habido consensos más rápidos y otros más difíciles. Dicho lo cual, se ha querido como desprestigiar en ese sentido la labor más silenciosa o discreta realizada, pero bueno, me parece legítimo que se haga. En otras cuestiones, por ir... somos los impulsores, fuimos los impulsores, nosotros hicimos, nosotros hacemos, nosotros lideramos, nos. Hola, aquí estamos 3 concejales del PNV que compartimos responsabilidades de gobierno con el Partido Socialista. Lo digo porque continuamente hay una sensación de desprestigiar a la otra parte. Nosotros, para los aciertos y para los fracasos que hubo, compartimos equipo de gobierno con Partido Socialista. Y no nos avergonzamos, intentamos trabajar lo mejor que pudimos. Con nuestros arguilluna, como se dice, con nuestros claros y oscuros, pero compartimos responsabilidades de gobiernos. Pero me parece genial que hagas ese alegato de liderar todo, porque luego, es que voy a poner un ejemplo, no lo voy a hacer, pero mira, lo voy a hacer. Apertura de la biblioteca. Presupuestos participativos. En octubre, noviembre, se decide que, oye, la ciudadanía andoaindarra ha decidido que efectivamente hay que abrir la biblioteca. Y se traslada, oye, que Cultura haga un estudio de esto, cómo se abre. Cultura va a hacer un estudio de cómo se abre la biblioteca. Y los trabajadores de Cultura, Bastero y la biblioteca sobre todo, hacen unos cálculos económicos de lo que supondría abrir una biblioteca el sábado de la mañana y el domingo de la mañana. Fíjate tú, los trabajadores de la biblioteca haciendo estimaciones de horas, jornadas y demás. Y hacen una cuantificación de 40.000 euros, que se trata de 2 jornadas, medias jornadas, que se traslada, en teoría, al departamento de personal, que es a quien corresponde, no a la bibliotecaria. Digo, para que se entienda, lo voy a hacer lo más claro posible.
se aprueba, se vota, se decide, se incluye en los presupuestos. Y yo mismo he sido testigo cómo la concejala de Cultura, cada vez que terminaba la comisión, pasaba por el departamento personal correspondiente a preguntar: oye, ¿cómo va lo mío? ¿Cómo va la biblioteca? Y la respuesta solía ser: esta no es la prioridad. Esta no es la prioridad. Y esa ha sido la respuesta continua. Y ahora, aupa Lerandio, nos ponemos una enmienda exigiendo, por favor, que se pongan 40.000 euros para... Oye, los 40.000 euros salen del estudio que hacen las trabajadoras de la biblioteca, que se traslada a personal. Personal no mueve un dedo desde noviembre, que ya sepamos, hasta mayo, y ahora me vas a decir las elecciones y todo eso, y ahora me pongo al frente de la reivindicación con la pancarta exigiendo como el único defensor de la apertura de la biblioteca. Pues no, porque a día de hoy la partida de personal que tenemos tiene suficiente capacidad como para asumir o no esas jornadas de trabajo. Otra cosa es que habrá que analizar si esa es la fórmula correcta o no, o si hay que externalizar ese servicio o no. O si somos capaces, con personal propio del ayuntamiento, de afrontar ese servicio, que esa es la prioridad en la que creo que todos estamos. Pero desde luego, que decir que no hay dinero y no hay voluntad, joder, es un poco apuntarse a unos tantos de forma un poco... Estudios y proyectos, no hay partidas, no hay partidas. Hombre, la partida de estudios y proyectos efectivamente se ha disminuido, se ampliará luego de remanente, porque hay cada vez más partidas con nombres y apellidos. Me explico, en vez de tener una partida gigante de estudios y proyectos, tenemos partidas con nombres y apellidos. Por ejemplo, la de la papelera, por cierto, a la que vosotros habéis propuesto eliminar en vuestra enmienda, para garantizar otras partidas de forma legítima. Pero tanto, entonces no vengáis a exigir ahora que las partidas de los proyectos han reducido, cuando vosotros en vuestras enmiendas estáis solicitando precisamente quitar esas partidas. Sigo. Cambio climático. El PNV en otros pueblos, el PNV ha liderado una ley la semana pasada con EH Bildu y con el Partido Socialista, en el que en otras cuestiones obliga a los ayuntamientos a hacer unos planes de transición energética y cambio climático. Y de esos diagnósticos y esas prioridades, definir un plan de actuaciones. Por ley, acortado entre tres partes. Es que, claro, resulta que somos marcianos en Andain. Oye, señores, hemos aprobado una ley de forma consensuada, los 3 mismos agentes que estamos aquí. Oye, vamos a ser honestos, vamos a hacer ese plan, vamos a ver qué prioridades hay y empezar a actuar el plan de actuación que salga de ese estudio del resultante. No empecemos la casa por la ventana, que es lo que estamos planteando. Actividades culturales. Nos hemos encargado, y tengo aquí Chichu delante, mucho de asegurarnos que la partida de cultura esté en sus condiciones. Y yo creo que hay un esfuerzo. La partida de actividades culturales, precisamente, se ha duplicado, diría yo. La liquidación final de las últimas actividades eran unos 13.000, 14.000 euros. Se plantean 30.000 euros para actividades culturales, para una licitación de un pliego. Sí, busca. 30.000 euros. Se ha duplicado la partida. Por lo tanto, no me sé de memoria. 30.000 euros, el doble para las actividades culturales. ¿Qué ha propuesto el Partido Socialista? Disminuir la partida de actividades culturales. Es que esa es la demagogia. Venimos aquí a defender unas cosas y luego resulta que estamos planteando en la hoja todo lo contrario. Sigo, no quiero ser pelma, y a veces empleo, reducción, empleo. Lo mismo, el plan de estudios de empleo de 35.000, habéis metido tijera también aquello. ¿Estáis a favor de la partida de 150.000? Por supuesto. Oye, habéis dicho que estáis a favor de tantos presupuestos, me alegro. Entendido que apoyaréis entonces el presupuesto. Pero es que esa partida es nueva, no estaba. La legislatura pasada se pusieron en marcha muchas iniciativas, muchas partidas. Se empezó por bonos de campañas, asesoramiento jurídico, colaboraciones con Salkin, convenios. Y esta partida es novedosa. Y habrá que formular las órdenes de ayudas, los técnicos municipales tendrán que trabajar sobre ella, pero es novedosa. Y negar hasta eso me parece cuanto menos raro. Y por terminar, se habla de que hay servicios sociales que han bajado, en urbanismo que han bajado. También habrá que analizar qué inejecuciones hemos tenido. Porque precisamente las partidas que mayores diferencias de inejecución, me refiero presupuestos no ejecutado, tenemos, os invito a todos, por favor, que veáis la liquidación del año pasado y la anterior y ver en qué partidas precisamente había mayor salto de ejecución. Os aseguro que en euskera no.
Da la casualidad que son las partidas donde el Partido Socialista gobernaba. Por lo tanto, yo creo que vamos a ser honestos. Y yo creo que cuando vamos a hacer un planteamiento en plan de se ha reducido esto, se ha reducido... Si se está dando ayudas extraescolares, el PNV, ni Podemos, ni Bildu, ni nadie está en contra de dar ayudas extraescolares. Pero si 10.000 euros se han consumido un cuarto, no tiene sentido que estemos manteniendo las mismas cifras. Más cuando otros hemos tenido que reducir nuestras partidas, si por reducir hemos reducido hasta las partidas de mantenimiento de las rampas mecánicas, que nos hemos quedado media de año sin dinero para mantenerlas. Por lo tanto, un ejercicio de honestidad sin desprestigiar al adversario político. Yo creo que aquí cada uno puede poner las prioridades donde considere. Y es legítimo que el Partido Socialista diga, pues para mí los patrocinios para colocar en Andoain en el mundo a nivel deportivo es la prioridad. Me parece correcto. Pero tan correcto como defender que una ordenanza con criterios objetivos pueda regular eso mismo de forma igual de eficiente. Por eso digo, nosotros no vamos a desprestigiar la labor de otros grupos, pero cuando alguien ataca y de esa forma tan gratuita, pues disculparme las formas, pero es bastante evidente que faltamos a la verdad. Marca tú. Bueno, Imanodek gauza asko erantzun ditu, eta nik hiru kontu oso labur, baina esanguratsuak. Batetikan, gastu korrontearena, zu Maider oso ondo dakizu, gu honea sartu ginean, lehenengo kreditu modifikatiboa, engenun 700.000 eurokoa, soldatak ordaintzeko. Hau da, egintzan aurrekontako aurreikuspenean soldatak etzian sartzen ekaina bitartekoak, handik aurrea ez. Bestetik, esan dizuegu guk aurrekontu bat adostu degula eta gerakinarekin zer egin eta kalendarizatu egin dugu. Hau da, guk zuei esate genizuen 10 euroko partidak ziada deklaración de intenciones, guk egin deguna da gerakinetik zer nola eta noiz erabiliko dugun. Eta hori da zuei eskatzen genizuena. Guk egin dugun ariketa da, oposiziotik zuei gobernuan eskatzen genizuena, zada, aizue, ondo dago 50 partida 10 euroko jartzea, baina denak ez dituzu egingo, zeintzuk egingo dituzue, zeintzuk dia lehentasunak, noiz egingo dia. Eta hori da adostu deguna, egizan dugu, erosiko dugu hau martxoan, hau hasiko dugu apirilan, hori da egin deguna. Eta soldatak, agian, abenduan egin beharko dugu kreditu aldaketaren bat, baina behintzat ez dugu, eseguratzizut, ekainean kreditu aldaketarik egin beharko soldatak ordaintzeko. Eta gero, gauza pila bat esan dira, eta denak erantzuten banan-bana denak aspertuko gineke, baina lagin bat hartuko dut. Aipatu duzu patrocinio, aipatu duzu pelontxu, eta jarri duzu mamu bat bezala, agian, pelontxuk ez duela kategori zigotzen, udalak ez diolako diru laguntzari bermatzen. Berriro diot, pelontxuk eta txirrendulari eskolak jasoko dute diru laguntza. Jasoko dute patrozinio bidez ez, jasoko dute irizpide batzuen arabera, deialdi publiko baten zea. Eta pelontxuk eta txirrendulari eskolak gure ahotik, nere ahotik jakin dute hori. Eta pelontxuren aitarekin gaur bertan egon naiz. Eta zuk esan dezunotik inorko gauzik ez dira esan. Gainera esan dit ados dagola denek aukera berdinak eukitzarekin. Orduan, hemen, hone etorri eta mamu bat, beste hainbat gaietan endezun bezala, mamu bat zabaldu izana, ez zait ondiru itzen. Zegan, gaur zuri entzun da, eman dezake, pelontxu ez dala kategoria zigo, eta ezin du da bere jarduera burutu, udalak ez diolako diruz lagunduko, eta hori dago errealitatetik oso urrun. Zeran, pelontxuk jasoko du diru laguntza, eta bere aita oso lasai dago badakilako hori. Eta gainea, ja, bi bidera izan ditugu, eta gaur goizean bertan egon naiz telefonoz behakin. Orduan, ez ditzagun, eta beste hainbat, esan dituzun gauza askotan, hoixin duzu, mamu batzuk sortu ez dianak egina. Orduan, nire aldetik gehiago ez, baina iruditzen zait, Imanolek erantzun dizkizu gauza batzuk, ni beste batzuk, baina iruditzen zait gauzak kontu gehiagorekin esan behar dira da. Bueno, a ver, señor Goenaga, en fin, voy a intentar
no entrar demasiado en las provocaciones, porque creo que eso es lo que está buscando y en ese sentido, bueno, pues no voy a tratar de hacerlo, pero creo que le pierde bastante su inconsciente o su consciente, porque nos habla de faltas de respeto, de hacer teatro, bueno, ha dicho una serie de cosas y, bueno, en su exposición ha hablado de la lainez. La lainez. Así que, en fin, el inconsciente o el subconsciente no sé si le pierde, pero desde luego faltas de respeto creo que, en fin. Nosotros en ningún momento hemos desprestigiado ni hemos dicho que ustedes no estuvieran en posición de negociar, faltaría más. Creo que todos lo hemos intentado. En algún momento nos explicarán por qué con nosotros no se ha acordado, pero eso ya es otra cuestión. Pero desde luego que, insisto, nosotros hemos sido claros y hemos intentado negociar y tratar de hacer las cosas, desde luego que creo que ha quedado patente. Nosotros en ningún momento hemos dicho que ustedes no hicieran aportaciones. Hemos dicho que los únicos que hicimos 5 aportaciones fuimos nosotros, 5. Eso es lo que hemos dicho. Y si no, recuperen el acta que aparecerá. Y hemos dicho 5 aportaciones. No hemos dicho que no hicieran el resto ninguna aportaciones, porque todos fuimos conscientes que hicieron. De hecho, su aportación fue sobre el compostaje comunitario que beneficiaba a 2 familias. Y esa fue una de las aportaciones y luego la otra que hicieron. O sea que, pero independientemente de cuáles fueran, desde luego no hemos dicho ninguna. Nosotros no hemos hablado de eso, hemos dicho que no hicieron 5 aportaciones, pero no queriendo decir que ustedes hicieron menos, sino poniendo en valor la nota de prensa que se había hecho de decir que nosotros no éramos constructivos y que no hacíamos aportaciones. Si ustedes se lo toman por otro lado, pues bueno, eso ya cada uno sabrá cómo hacerlo. Pero desde luego ahí no hemos entrado. Me ha citado un montón de partidas y creo que sí que es bueno y es importante ir aclarándolas, porque claro, si no, el señor Álvarez ha dicho, no voy a contestar a todas las cosas, claro, porque así ya trato de evitar entrar en cosas que se dicen y que mejor pues no contesto y así las evitamos, ¿no? Yo sí lo voy a hacer, porque ya que ustedes las ha dicho, sí le voy a ir diciendo, o por lo menos voy a intentar contestar a muchas de las que ha dicho. Con el tema de los presupuestos participativos y con el tema de que si, bueno, que personal no mueve un dedo, en fin, yo no me voy a meter con el respeto a los trabajadores, desde luego para nosotros es fundamental, y hablar de que un departamento no mueve un dedo, ostras, me parece una falta de respeto bastante importante. Sobre todo porque en su momento, y como ustedes recordarán, cuando teníamos los presupuestos participativos, lo que se hacía es en una mesa se sentaban todos los técnicos con nosotros y uno a uno iban descartando aquellas cuestiones que no eran viables y se aprobaban aquellas que eran viables, con lo cual a esta propuesta se le dio la viabilidad técnica para poder llevarla a cabo. Y si mal no recuerdo, inicialmente la idea era que hubiera una subcontratación externa y luego se cambió. No quiero volver a eso porque eso ya daría para otras cuestiones, pero inicialmente no era un tema para llevarlo desde personal, sino sacarlo como dentro de la biblioteca, que era lo importante, y si no se podrán recuperar aquellas reuniones que mantuvimos. Pero desde luego, insisto, con estudios y proyectos, que usted dice que se ha bajado el importe, no es que se ha bajado, es que está a cero, es que no aparece. O sea, usted coge ahora mismo los presupuestos y no está en la partida que viene de estudios y proyectos. Y cuando usted habla de que nosotros proponíamos bajar a cero la partida de la papelera, pues tampoco es verdad. Tampoco es verdad, porque nuestra propuesta lo que dice aquí era, de hecho aquí pone, papelera Kutxatuena Asiako Ikerketa con asterisco. Cuando la bajábamos a cero, y así se lo explicamos al equipo de gobierno de H. Bildu, que es al que le dirigimos inicialmente nuestra propuesta, era con el compromiso, y por eso pusimos el asterisco, de que en el remanente, en el primer modificativo que se hiciera, se incluyera. Y eso lo podrá corroborar el señor Álvarez, con el que estuvimos, que luego le agradecería que lo corroborara, porque si no, no queda constancia en el acta. Y si me gusta. Entonces, no es que nosotros propusiéramos que se quitara la partida y desapareciera, porque nos parecía una de las importantes, junto con Garabia o Herri Baratxak, que también nos parecían importantes, y nos comprometíamos a que en el primer modificativo de crédito se fueran a llevar a cabo. Por otro lado, nos hablan aquí de cultura y nos dice que no se ha bajado esa partida. Bueno, pues aquí la partida 369, que se llama actividades culturales, usted no sé si se ha liado con la de los cursos, yo no le hablaba de los cursos, pero estaba en 541.000 y hoy día está en 240.000.
Bueno, pues porque aquí lo pone. Yo no sé por qué, eso ya ustedes lo definirán si quiere dar las explicaciones, pero la bajada es esa. Bueno, pues ustedes luego den las explicaciones, pero no niegue que esta es la bajada que figura en los presupuestos. Ahora den las explicaciones para que la gente se entere. Pero no puede decir que lo que decimos nosotros, que además debería conocernos bastante bien y somos bastante fieles a los papeles que presentamos. Nos habla de las ayudas extraescolares y nos dice que hemos reducido nuestras partidas. Bueno, perdóneme, pero ya no son sus partidas. No sé si todavía, bueno, en fin, creo que son conscientes de que estamos ya en la oposición, con lo cual ya no podemos hablar de nuestras partidas. Y como le he dicho antes, las ayudas extraescolares no solo están en la partida de servicios sociales, sino también están duplicadas en la partida de cultura, con lo cual, pues, también le invito, si no, a que lo compruebe en este. Me llama la atención que cite el Gobierno vasco y que hable de que ustedes han liderado como Partido Nacionalista Vasco una ley de transición ecológica, que entiendo que es porque ustedes llevan ese departamento, y me sorprende que utilice la palabra liderar, porque cuando la utilizamos nosotros se molesta. Entonces, bueno, pues que entiendo que también, si para Gobierno vasco es aplicable, no sé por qué nos decía antes que nosotros hablamos una y otra vez de liderar, de decir, pues bueno, porque efectivamente los departamentos que llevábamos en su momento en el Ayuntamiento de Andoain, si los llevábamos el Partido Socialista, lógicamente los liderábamos el Partido Socialista, lo mismo que si los llevaba el Partido Nacionalista Vasco, pues los lideraba el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Dicho todo esto, pues bueno, le decía que quiero quedarme con lo positivo, que desde luego nosotros no hemos tratado en ningún momento de faltarles al respeto, y si lo han entendido así no tenemos ningún problema en pedirles disculpas, porque para nada era la intención, todo lo contrario. Hemos querido poner en valor las cosas que hace cada uno y decir, bueno, pues lógicamente cuáles compartimos y cuáles no compartimos por nuestra parte. Y bueno, ya entrando un poco en las últimas intervenciones por parte del señor Álvarez, que decía en algún momento, nos explicarán las de cero, ya le he dicho que aquí, bueno, pues ustedes no han hecho esa parte. Y yo, desde luego, no he querido difundir ni generar ningún problema con la cuestión de Pelonchu. Yo también, lógicamente, he hablado con el padre de Pelonchu. Si tiene alguna duda, le puede preguntar, porque, bueno, pues personalmente mantengo una relación con ellos, porque es verdad que seguimos a Beñat desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí tenemos claro es que desde el momento en el que se va a hacer por una Dirulaguntza, en ningún momento se ha confirmado que vayan a ser esos 5.000 euros los que se vayan a mantener. Eso ya el tiempo nos lo dirá, veremos hasta qué punto eso se hace o no. Nosotros lo que estábamos diciendo es que hasta ahora se garantizaban unos 5.000 euros que a día de hoy no podemos decir que se vayan a garantizar. Y creo que en eso lo puedo decir, porque ahora mismo nadie sabemos si van a ser 5.000 o van a ser otras cifras. Desde luego, por nuestra parte, pero lo hemos dicho antes, no han sido unos patrocinios arbitrarios, y queremos que eso quede muy claro. Han sido unos patrocinios a raíz de que se veían que eran deportistas que estaban o que hacen deportes minoritarios, que estaban o teniendo una proyección importante, y en ese sentido, bueno, pues que entendíamos que el ayuntamiento tenía que ayudarles, cosa que además se hace en muchos ayuntamientos, que tampoco es una fórmula que nos hayamos inventado nosotros para el Ayuntamiento de Andoain, con lo cual tampoco entendemos muy bien por qué ha generado tanta polémica cuando es un tema que se hace bastante extendido y se lleva así, ¿no? Dicho todo esto, lo que sí nos parece importante también, y son bueno, pues, dos cosas que todavía no han salido y que luego pues nos preocupa también bastante, porque la verdad es que, bueno, pues de reconocimientos no estamos no solemos tener muchos, y sí que me gustaría preguntarle al señor Álvarez también, bueno, no sé exactamente dónde estaba usted el 14 de diciembre, pues un poco porque ese día era el día en el que a Andoain le daban el reconocimiento como ciudad amiga de la infancia, que es un tema que nosotros conocimos en noviembre, que estamos en febrero, que todavía no se ha hecho público, no lo entendemos por qué, no entendemos qué está pasando con ese tema, y se deja semana tras semana y se sigue sin hacer público, y nos parece importante que, bueno, pues teniendo en cuenta que es un reconocimiento a la ciudadanía de Andoain, que es un reconocimiento a nuestros niños y a nuestros jóvenes, pues no entendemos que se siga sin dar a conocer esa noticia, que hemos tratado de verdad, se lo digo,
esperar y esperar, pero viendo que no sale y que seguimos sin entender por qué, pues que nos gustaría que se hiciera pública ya de una vez. Y bueno, pues creo que es una muy buena noticia para todas las y los andaindarras y se debería dar a conocer. Y por último, bueno, como se ha hablado aquí mucho hoy del reconocimiento de responder, a las cosas más importantes y a los retos más importantes de la ciudadanía de Andoain y responder a sus necesidades, compartirán que bueno, pues uno de los temas más importantes que hemos tenido en el último año y medio en Andoain es la situación del proyecto de la carretera de la C2, del cual, pues bueno, a día de hoy también seguimos sin conocer el informe de calidad de aire, que se nos trasladó también que para enero iba a estar. Estamos a mediados de febrero y tampoco sabemos nada de él a ese respecto. Hubo unas declaraciones que salieron en prensa por parte de la diputada de Infraestructuras Viarias, a las cuales el Ayuntamiento rápidamente contestó, pero de las cuales tampoco hemos sabido nada más, porque tampoco en las comisiones de urbanismo no se nos da cuenta de ello. La semana pasada ha habido un pleno en Juntas Generales en el cual había una interpelación a la diputada en la que se hablaba un poco de las competencias y por el importe de los 476.000 euros. Tampoco me pareció verle en ese pleno, teniendo en cuenta pues, la importancia del punto y que a nosotros se nos achacaba que no solíamos estar, y bueno, pues en todos los plenos estábamos. A mí no me pareció verle allí, yo sí que estuve, y también nos sorprende que tampoco se esté convocando la mesa de la C2, teniendo en cuenta, bueno, pues todas estas últimas noticias que está habiendo, teniendo en cuenta las últimas cosas importantes que se han producido, como puede ser la aprobación del pliego, que tampoco se llevó a esa mesa por urgencia, con lo cual, pues bueno, también nos surgen dudas de una mesa que iba a ser tan imprescindible y que era tan necesaria para poder, de forma participativa, seguir dando todos los pasos, pues que luego, efectivamente, no se esté convocando. Y tampoco sabemos si por su parte se ha pedido alguna reunión a la diputada de Infraestructuras Viarias después de todas estas noticias, y también nos gustaría que nos lo aclararan. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, euskara pasako naiz, ze haserretzen naizenean gazteleraz diskutitzeko gaitasun gutxi daukat, eta orduri nagoenan gutxigo, barkamena eskatu zegit, total egin dut, ez dut lainez esan izan, porque despektiba irutzen zait, eta ala ulertu da, barkamena eskatu nahiko nuke. Barkamena daitere formagatik. Ze askotan, kapazia daukagu gauzak bota, ez dut esango gezurrak, porque gezurrak esatea ez, baina erdi egiak esan, eta beste partea, ni oso beroa naiz, eta onartzen dut askotan nik ere formetan berotzen naizela. Nemikoak esaten dit bizitza lasai hartzeko, baina koste ite zait. Jarraitu duzu, zuzendu beharrean ere erdi egiak esaten. Eta kultura murrizketa bat egon dela 369 partidan, kultur jarduerako partidan. Partida hortatik, Lainez, aurkeztu da batzordean, finantzatzen da basteroko kultur programazio guztia. Finantzatzen da rock jaialdia. Finantzatzen dira kultur ikastaroak eta finantzatzen dira zinema, zerbitzua. Konprobatuko ez duten bezala, aurten, atera dira zerbitzu ezberdin horiek, rock jaialdia partida propioa dauka, zinema partida propioa dauka, ikastaroak partida propioa daukate, eta iten badezute batuketa elementu ezberdin guzti horiena, konprobatuko zuen nola iazkoa edo 5.000 euro gehiago diran. Matematikak dira, eta ez dut nik, ziurrenin eri tokatzen hori azaltzea, ze hori batzordean, bai teknikariak, bai zinegotziak azaldutako zerbait da. Alegia, dago berdin, iazko berdina erreproduzitu da. Soilik, partida batetan izan beharrean, partidak izen deitura dituztela, eta hori kontrolatzaileak adiraziko dizu. Alegia, partida zabal baten barruan, rock jaialdiko plegoa euki beharrean, nola dakigun rock jaialdiko plegoa, 80.000 euro direla, partida espezifiko bat dauka izen abizenekin non jartzen duen rock jaialdia. Beraz, egin batuketak ikusi, eta batuketa egin ondoren, oraindik ere jarratzen bai ez dute esaten, mozketa bat egon dela, murrizketa bat egon dela, ados, ikusiko duzu nola, ez dan murrizketarik egon, eta nola, hilo indan inkluso ere, total hori. Beraz, hori bat. Beste, estraskolarrena. Estraskolarra, ama se duplika, a ver, no mezclemos peras con manzanas. Gauz bada estraskolarra, material estraskolarra gerosteko diru laguntzak, beste bada estraskolarrak ordaindu ala izeteko diru laguntzak, eta beste bat da kulturan dagoen partida,
Ondarreta ikastetxearekin, okerraz bari manago, beraien eguerdiko jarduerak dinamizatu alizateko, besteak beste, kultura sustatzeko, euskera sustatzeko. Eta hori ere ez da berria, hori dator aurreko agintalditik gan, baina legia finalidad ezberdina dira. Ze Ondarreta ikastetxeak zeukan, hizkuntza alorrean gabezi bat, eta eskatu zuen udalari laguntza, ea kultura, ikastaroak eta dantza, zirkoa, beste ekimen ezberdinen bidez, euskera zehar lerro bezala hartuta, ea posible zen ekimen ezberdina sustatzeko ikaslekin, eguardian komedore ondoreko ordu horietan. Beraz, gauz bat da hori, eta beste gauza da hori, eta hori nik uste aurretik datorren zerbait dela, eta hori jakin marko genukela. Eta beste gauza asko esan dira, enpleguaren abestera, ni ez dator esatera partida bat nahikoa dan edo ez, ni dator esatera partida bat gehitzeko esaten danean, ariketa horrek eskatzen duela nondik kendu zehaztea. Eta alderdi sozialistak modu libre baten egin du aukeraketa bat. Eta ez da esaten aukeraketa hori txarra denik, ez da alderdi sozialistaren aukeraketa. Eta aukeraketa horrek ukitzen ditu enplegua, ukitzen ditu tokiko merkataritza, ukitzen ditu kultur jarduerak, diru laguntza nominatibo ezberdinak, hori bakarrikan esan dut. Zilegi da, bai noski, baina guk ez dugu adibidez, kultur jarduera bat, Beltxo Elkarteari eman behar diogun diru laguntza bat murriztea inoiz defendatuko. Beltxo Elkarte puntxukak bere diru laguntza urtekoa nominatiboa behar du zen geragu hori murrizteko esateko. Edo aldiz korrika, hilabete barruten okateko ika hemen dator korrika, eta planteatu da gaur korrikaren diru laguntza murriztea. Beraz, hori eskatzen dugu. Aurrekontu guztiek dituztela, emendakin guzti dituztela partida gehitzen danak eta kentzen danak. Eta guk ez dugula bat egiten zen partidatetik kentzen dan. Eta azkenik pelontxurena, ni ez dator, zein gera gu kustionatzeko kirolari baten abilezia eta gaitasuna, baina bai uste dugu ez bakarkako kirolak, nik igarik eta egin dut askoz. Baina ez bakarkako kirola egiteatik ez naiz, ez dago gaitua diru laguntza bat jasotzeko. Irizpideak izan beharko dute gutxinez, estatu mailako txapelketan finalista izatea, Europa mailako ligan jokatzea, alegia, irizpide objektibo batzuk ez du beharko dira, eta irizpide horiek, nik uste, kirol teknikariek batzordera emango dituztela, eta ordenantza hori bestea alor guztietan egiten den bezala. Berdintasunean, kulturan, gizarte zerbitzuan, alegia, irizpide objektibo bat alik eta jende gehiena iristeko. Inork eben ez du esan hor dauden kirolariek ez dutenik berezi, al revés, baina bai beharko dutela, nolabait beste gainerako kirolariak, bai bakarkakoak eta bai kolektiboak ere, diru laguntza aukera, akzesoa izateko aukera. Eta gero irizpide baten baitan, tabla baten eta formula baten baitan tokatuko zaie, hainbeste edo horrenbeste. Hori argitzea nahi nuen, ez gu diru laguntza horien kontra gaudela, baizik eta gaudela, irizpideak alik eta objektiboenak izaten. Eta berriro, barkamena eskatu formagatik. Bueno, nik uste aurrekontuaren inguruan esan beharreko guztiak esan ditugula, gogoratu nahi dut gaur ezoiko batzar bat da, aurrekontuen ingurukoa, soilik aurrekontuak dantzen dira, egin dituzu bi galdera, baina irutzait galdera horiek, hemendik bi asteko plenoan, dagokien lekuan, erantzungo ditugula. Iruditzen bat zaizue, bozketara jarriko dugu, aurrena alderdi sozialistaren proposamena jarriko ditugu, eta gero aurrekontua bera, bai? Alderdi sozialistaren proposamenen aldeko botoak, kontrakoak, Ez da onartzen. Udal gobernuak proposatutako, bai? Perdón, como ha cortado ya el pleno y yo sí que quería hacer una última intervención, no voy a entrar en las réplicas, porque eso ya, veo que lo ha cortado y entonces ya no me da pie a contestarle al señor Goenaga alguna de las cuestiones que ha dicho, no importa. Pero sí lo único que queríamos explicar, que vamos a votar en contra, no porque estemos en contra de las propuestas que se están haciendo ni de las partidas que se van a hacer, sino pues un poco por todo lo que hemos tratado de explicar a lo largo de esta exposición, y es que pues por nuestra parte seguimos abiertos a que se sigan haciendo aportaciones. Nosotros vamos a seguir siendo constructivos y vamos a seguir haciendo propuestas, pero dado que pues no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, vamos a votar en contra del mismo. Eskerrik asko. Udal gobernuak proposatutako aurrekontuaren aurkako botoak. Kontra.
Aurkako. Aldekoak, Gehiengo zon hartzen da. eskerrik asko, dene itzuen ekarpenak egiteagatik, eta udal gobernu honen izenean, esan dezaket oso pozik gaudela, 17 zinegotzitik 12 babesa lortuta. Eskerrik asko, eta laster arte.